Es hora de aprender a mover las piezas y vamos a empezar con la torre. ¿Por qué? Porque es la pieza más fácil de mover. La torre se mueve a lo largo de las filas y de las columnas. En esta posición, la torre blanca se puede mover tanto a la casilla A4 o también puede irse muy lejos. ¿Y qué podemos hacer también? Pues podemos solamente movernos una casilla. Esto da a la torre mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque puede moverse tanto en muy largas distancias como en distancias cortas. Aquí vamos a ver cómo una torre en el centro del tablero se puede mover a lo largo de toda la columna o a lo largo de toda la fila. Puede ir a muchas casillas. ¿Y cómo captura la torre? Pues la torre captura de esta forma. Come la pieza que está en su camino o captura este alfil. Pero es muy importante recordar, en el ajedrez las piezas no saltan por encima de otras, a excepción del caballo. Con esta torre no podemos capturar esta dama. ¿Por qué? Porque la torre negra está en el camino. Ahora vamos a aprender a mover el alfil. ¿Por qué tengo dos alfiles en este tablero? Porque tengo un alfil que se mueve por las casillas negras y un alfil que se mueve por las casillas blancas. ¿Y cómo se mueven los alfiles? Pues igual que las torres, pero por las diagonales. Como podéis ver, este alfil puede ir muy lejos en la diagonal o también puede ir a una casilla muy cercana o a las casillas intermedias. Lo mismo pasaría con el alfil de casillas blancas. Fácil, ¿verdad? Pongamos otro ejemplo. En esta posición, para empezar, tenemos los alfiles colocados en las grandes diagonales de 8 casillas. Y una vez más, el alfil puede ir a la mitad del tablero, puede ir a larga distancia, lo mismo que antes y lo mismo pasaría con el alfil de las casillas blancas. En este caso, he colocado los alfiles en dos casillas muy típicas y el movimiento se repite. Puede irse a la distancia, pueden irse cerca en la diagonal, pero no puede saltar por encima del peón. No podemos saltar por encima de nuestras piezas. ¿Y cómo capturan los alfiles? Pues capturamos la pieza que podemos, aunque esté muy lejos. Este caballo también lo podemos capturar, pero no podemos capturar este peón. ¿Por qué? Porque el caballo está en medio. Y tenemos otro ejemplo más. Aquí podemos capturar esta torre y podemos capturar este peón, pero no podemos capturar este caballo. El movimiento de la dama es una combinación del movimiento de la torre y del alfil. Por lo tanto, la dama puede moverse por filas, por columnas, pero también por diagonales. Por esta razón, la dama es la pieza más fuerte del tablero. Eso sí, no puede saltar por encima de nuestras piezas. En el siguiente ejemplo, vamos a ver cómo una dama colocada en el centro del tablero puede ir a un montón de casillas, como podéis ver. Fijaros cuántas diagonales, cuántas filas, columnas. ¿Y cómo captura la dama? Pues la dama, en este caso, va a capturar de la misma forma que un alfil, porque todas las piezas están en diagonal. La dama puede capturar este caballo, puede capturar este peón, pero no puede capturar este alfil. ¿Por qué? Porque el peón está en el camino. Y por último, aquí tenemos un nuevo caso, en el que la dama puede comer la torre, puede comer el caballo, pero no puede comer esta torre. ¿Por qué? Porque el caballo está en el camino. El rey es una pieza bastante lenta. ¿Por qué? Porque solamente se puede mover de uno en uno. Es decir, nuestro rey solo podría ir a las casillas que tiene justo al lado, a ninguna más. Por lo tanto, es una pieza bastante lenta y de corto alcance. Por ejemplo, si llevamos el rey a la esquina, imaginaros, este rey todavía tendría menos movimiento. Cuanto más a la esquina, menos movimiento tiene. Sin embargo, cuando está en el centro, pues ya puede ir a varias casillas. El rey aquí puede ir a 8 casillas, aunque solamente puede ir de una a una, controla bastantes.
¿Y cómo captura el rey? Pues captura como el resto de las piezas. Aquí puede comer este caballo que tiene al lado o este caballo, pero por supuesto no puede comer el alfil, le queda demasiado lejos. Aquí en el centro pasa lo mismo, puede comer los caballos que tiene al lado, pero saltar es demasiado para el rey. El caballo es la única pieza que puede saltar. ¿Y cómo lo hace? Pues con la técnica 2-1. ¿En qué consiste esta técnica 2-1? 2 en línea recta y 1 al lado. 2 en línea recta y 1 al lado. Caballo aquí, caballo H3 o caballo 2. Esta técnica es infalible y te ayudará a no equivocarte y hacer saltos exagerados, que los he visto más de una vez. En esta posición tenemos el caballo en el centro del tablero. Y desde el centro del tablero controla el mayor número de casillas, porque controla 8 casillas. Y el caballo puede ir hacia atrás, hacia los lados, puede ir a todas partes. ¿Y qué pasa cuando el caballo se coloca en la esquina? Pues cuando se coloca en la esquina, el caballo tiene mucha menos libertad de movimiento y solo puede desplazarse a 2 casillas. ¿Y cómo captura el caballo? De la misma forma que se mueve. Por lo tanto, en esta posición podría capturar este alfil, podría capturar este caballo o podría capturar este alfil. Pero no podría capturar este peón. ¿Por qué? Porque le queda demasiado lejos. Recuerda, técnica 2-1. 2 recto y 1 al lado. Ahora vamos a aprender cómo mover el peón. El peón se mueve hacia adelante. ¿Por qué he puesto esta posición? Porque en la posición inicial los peones, que generalmente solamente se mueven de uno en uno, en la posición inicial, como podéis ver, pueden moverse hasta 2 casillas. Pero esto solamente pasa en la posición inicial de los peones, cuando están en la segunda fila. Por ejemplo, vamos a ver, en este momento el peón ya solamente puede moverse de uno a uno. Y entonces, ¿cómo captura el peón? Porque por lógica debería capturar así, ¿verdad? Igual que mueve. Pero el peón es la única pieza de ajedrez que captura de forma distinta a cómo se mueve. Por lo tanto, prestemos atención. El peón captura en diagonal en la casilla que tiene al lado. De esta forma. El peón no puede saltar. Por lo tanto, no podemos comer este caballo ni este alfil. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte al canal y entra en chessexcelsior.com para llevar tu ajedrez al siguiente nivel. Y no te olvides que la calidad importa.